majestuoso. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, una bendición grande poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. No estaba dentro de los planes el estar acá, pero pues Dios, hermano, es el que tiene todo bajo control. Agradezco al hermano Erasmo que haya pensado en este humilde siervo para estar esta tarde compartiendo. He luchado mucho, hermanos, y en cuanto a la temática de esta tarde, me empezaba a trabajar la mente y decía yo, bueno, pues ¿de qué le hablo a los hermanos? ¿Les hablo del Día del Papá? ¿Verdad? Y empezaron a surgir algunas situaciones. Siempre discuto con Dios cuando pasan este tipo de cosas, y más cuando la tecnología falla, porque traigo aquí mi sermón y no quiere funcionar. Pero Dios, hermano, ha sido bueno, grande, misericordioso. Y voy a invitarle para que abra su Biblia en esta tarde en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6. Gloria al Señor. Llegué un poquito tarde y cuando llego tarde no me gusta pasar y sentarme enfrente. Me ocupo llegar temprano para poder sentarme enfrente, y cuando llego temprano me voy hasta atrás. Y estuve discutiendo con Dios allá un poquito, porque yo terco a predicar lo que preparé, y Dios me dice, no, vas a hablar esto. Y como que discutimos un poco, pero Él ya sabe que soy así medio terco en esa cuestión, ¿verdad? Entonces voy a invitarlo ahí, hermanos, capítulo número 6, versículo número 10, versículo 11, y de ahí vamos a dar un salto hasta el versículo 17. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos en esta hora. Bendito Padre, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy honra, gloria, alabanza, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú significas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber puesto la mirada sobre nosotros, Señor, y extender tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de abrazar la luz, la esperanza a la cual tú nos llamaste por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le rendimos todo nuestro ser en esta tarde, suplicándote que la presencia del Espíritu Santo sea tomando control, Señor, de esta congregación en estos momentos, redarguyendo, Señor, llenando, tocando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Hay una necesidad profunda en el ser humano, Señor, de tu presencia, que en esta tarde, Señor, vengas a suplir todas y cada una de las necesidades. En el nombre de Cristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Oiga, ahora sí, Aguascalientes le hace honor a su nombre, ¿verdad que sí? Qué tremendo, hermanos, está esto, pero es parte del plan y el propósito de Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en el mundo espiritual hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Los dos son reales, y los dos, hermano, podemos nosotros ser influenciados por uno o por el otro.
De hecho, nosotros vemos la historia bíblica cuando el apóstol Pedro, hermano, fue iluminado por el poder de Dios, cuando Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, por revelación divina, porque Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una revelación de Dios para él, una influencia espiritual divina que le trajo la revelación de quién era Jesús realmente. Y en ese momento Pedro se convierte en piedra, ¿verdad? Piedra hermano, de construcción. Pero también, hermano, minutos más adelante fue influenciado por un poder espiritual maligno que quiso evitar que Jesús fuera a la cruz. Y le dice Jesús: es necesario que vaya a Jerusalén y padezca mucho y muera. Y Pedro le dice: Señor, nunca te acontezca esto. Y Jesús le mira y le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Vea cómo un ser humano puede recibir influencia divina, y si se descuida puede recibir influencia maligna también sobre él. Entonces nosotros estamos, hermano, bajo el reino de Dios. Cuando hemos venido, le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido nosotros, hermano, la promesa de las arras del Espíritu Santo, y hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo como una garantía de propiedad divina, y que nosotros podemos vivir bajo, hermano, influencia divina, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo el resto que tengamos en esta tierra. ¿Cómo podemos protegernos contra los ataques del demonio? Ese es el tema. Dice: ay, hermano, está muy grotesco su tema. ¿Cómo podemos protegernos contra los ataques del demonio? El apóstol Pablo dice: ¿cómo? Porque la influencia espiritual maligna va en aumento cada día, hermano. Va en aumento, va en aumento. No va a disminuir. Usted no espere eso. La violencia no va a disminuir. Los males de la sociedad no van a disminuir. Todo esto va cada día hacia arriba. De hecho, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo número 12, ¿verdad? Cuando el Señor le revela a Juan y le dice, ¿verdad? Ay de los que habitan sobre la tierra, porque Satanás ha descendido, ¿verdad?, con fuerza sobre ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. En los últimos tiempos la actividad espiritual diabólica va a ir en aumento. Y el creyente, hermano, no debe darse el lujo de vivir una vida cristiana zoronga. ¿Qué quiere decir eso? No sé. No debe darse por vencido, no debe ser pasivo. En la vida cristiana, el creyente debe activarse cada día más y debe buscar cada día más de la presencia de Dios. ¿Me entiende? El Señor viene pronto y la iglesia necesita estar de pie y necesita estar preparada. Pablo está usando aquí, no voy a usar todas las partes de la armadura de Dios, pero voy a enfocarme en la que leímos en el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Es necesario pues que el creyente hoy en día esté bien afirmado y debe experimentar la salvación y debe estar seguro de que sus pecados han sido perdonados, debe estar seguro que su nombre fue escrito en el libro de la vida, debe estar seguro que es templo del Espíritu Santo, debe estar seguro de vivir en santidad, debe estar seguro que es un verdadero discípulo de Cristo, debe estar seguro que Cristo es el centro de su vida, debe estar seguro que su amor está en Cristo Jesús. Hoy es el día en que el creyente debe estar bien definido quién es él y en qué posición Dios lo ha puesto. Porque la salvación es un cambio, hermano, de posición, donde el Señor, hermano, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pablo les está escribiendo a personas que ya eran salvas. La iglesia de Éfeso era una iglesia, hermano, que ya había experimentado salvación, pero que era una iglesia que, hermano, estaba enfrentando poderes diabólicos terribles. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Bueno, dentro de la armadura de Dios, hermano, era la parte que iba en la cabeza.
la que protegía de los ataques del enemigo al soldado. Entonces Pablo lo está usando de manera figurada para que nosotros también estemos protegidos, y mayormente la parte principal que debe proteger el yelmo de la salvación son nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo que nosotros debemos tener la mente de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos estar enfocados, hermano, en lo que es la salvación y la redención de nuestra alma. No debemos permitir que nuestra mente divague, hermano, en un mundo perdido, en el pecado, en la vanidad de la mente. Debemos estar enfocados en la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para combatir con los demonios, la persona necesita ser salva. Usted necesita estar seguro de su salvación. ¿Se puede, hermano, asegurar la salvación en este tiempo y ahora? Sí. Hay gente que dice: no, pues hay que esperar si me muero a ver si me salvé o me perdí. Bueno, ¿y si se perdió, qué va a hacer? Ya no puede regresar para otra vez experimentar salvación. Usted necesita ir seguro desde aquí. Entonces necesitamos tener seguridad de salvación en nuestra vida. Necesitamos llegar salvos hasta el final. Cuando nosotros usamos la palabra salvación dentro de la teología, hermano, la palabra griega es sotería. Y esta palabra sotería significa liberación, rescate, rescatar a alguien de alguna condición y llevarlo a un lugar seguro. Yo no puedo decir que soy salvo o declarar solamente que soy salvo y vivir en pecado. La salvación debe traer un cambio de vida en la vida, en el ser humano, un cambio interno y un cambio externo en la vida de la persona. Debe tener una experiencia espiritual con Dios, pero también debe haber un cambio en su estilo, en su forma de vida. No podemos coquetear con el pecado y decir que somos salvos. En el Antiguo Testamento se reconocía a Dios como el Salvador. En el Salmo 27:1, Jehová, ¿verdad?, es mi salvación, mi luz y mi salvación. En el Nuevo Testamento se reconoce a Jesús como el Salvador. En Hechos de los Apóstoles 2:14, el escritor Lucas dice: porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no es salvo, no podrá hacerle frente a los poderes malignos. No va a poder. No va a poder. Nosotros hemos experimentado el poco tiempo, tenemos año y medio en Villa Hidalgo, Jalisco, pastoreando ahí ya de planta, y hemos experimentado cosas tremendas, hermano. La gente nos llama porque están siendo atacados por seres malignos y perversos y no pueden, hermano. Han acudido a brujería, han acudido a otra y a otra situación y nada les ha solucionado el problema. Porque nada puede, hermano, vencer contra el enemigo. Recuerde lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, mas para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para destruir las obras del diablo. El único que puede destruir la obra satánica es el poder de Jesucristo. Si no es Él, no habrá nada que lo pueda hacer. Por eso es que usted debe afianzar su fe en el Señor Jesucristo. Si usted ya es salvo, no ande jugando. Afírmese en Cristo Jesús, porque el enemigo, hermano, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La salvación, hermano, consta de 3 etapas. La primera etapa, hermanos, es que somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos perdonó. Si usted no es salvo, yo lo invito a que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador, para que Dios perdone, limpie todos sus pecados y lo libere por completo. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo y dijo: es necesario que posee yo en tu casa?
Y aquel hombre dice que, hermano, manifestó un cambio en su vida cuando Jesús llegó a su casa. Y Jesús expresó con estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. No es mañana, no es en el futuro, es hoy, en el momento en que tú le permites a Cristo entrar a tu vida, a tu casa, a tu familia, a lo que sea en tu vida. En ese momento se experimenta la salvación. En ese momento. Dice 2 Corintios 6:2, ¿verdad? Porque en día de salvación te he socorrido. Dice: hoy he aquí ahora el día de la salvación. Así que, hermano, la salvación es en el momento en que aceptamos a Jesús. Pero la segunda etapa es que estamos siendo salvos. ¿Cómo? Sí, Dios ya nos perdonó, ya nos liberó, pero todavía, hermano, hay hábitos en nuestra vida que necesitamos ir dejando, ¿verdad? En el transcurso del caminar de la vida cristiana hay cosas que necesitamos ir abandonando. No se acostumbre a ciertos hábitos. Por eso dijo el apóstol Pablo claramente: vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Hay que despojarse del antiguo y hay que vestirse del nuevo. Dice: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado. Hay muchos vicios que tenemos y terminamos con unos y adoptamos otros. Y necesitamos abandonar aquellas cosas que nos van apartando de Dios. ¿Cuánta gente eran hombres de oración, pero nomás llegó la tecnología, los celulares, el TikTok y todo ese tipo de cosas, ¿me entiende? Y ahora le dedicamos más tiempo al teléfono que a la oración, que a la lectura bíblica. No les gustó, pero esa es la verdad. Le dedicamos más tiempo a otras cosas. Estamos siendo salvos y por último seremos salvos al final. Porque, hermano, el Señor dijo, ¿verdad?, que la salvación se vería hasta el futuro. Entonces la salvación es una experiencia que debe vivirse hoy. La salvación es un camino que debe andarse hasta el final. Y la salvación es una experiencia que se debe disfrutar en plenitud en las moradas eternas con Cristo Jesús. Todo aquel que ha recibido a Cristo y ha experimentado salvación tiene garantizado, hermano, un lugar en la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo: voy pues, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el plan y el propósito de Dios. Así que, hermano, hoy, ¿qué incluyen en las tres etapas de salvación? ¿Qué incluyen? Primero, la etapa pasada de la salvación. Vamos a hablar un poquito sobre la etapa pasada. Para yo poderme salvar, ¿hacia dónde tengo que mirar? Tengo que mirar hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Recordando lo que Jesús hizo por mí hace 2000 años atrás. Mirando hacia la cruz. Mirando hacia la obra redentora de Cristo, que Él, hermano, hizo a favor de nosotros, los seres humanos. Entonces, incluye la experiencia personal por la cual las personas reciben el perdón de sus pecados antiguos. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo nuestro pasado es borrado completamente y el Señor, hermano, comienza en nosotros una nueva etapa. A eso se le llama el nuevo nacimiento. A eso se le llama la regeneración. Un nuevo comienzo en la vida cristiana. Cuando nosotros somos salvos, experimentamos, pues, hermano, una nueva experiencia espiritual en nuestra vida. La parte espiritual del ser humano que había estado en tinieblas, en oscuridad, que había estado inactiva, que había estado muerta, en ese momento, hermano, el Señor llega y transforma todo nuestro ser. Primeramente comenzando por la parte espiritual, y comienza, hermano, a haber una nueva etapa de vida espiritual en el ser humano. El hombre pasa de la muerte a la vida espiritual.
Esa es la etapa antigua. El poder del pecado, hermano, también es vencido cuando el creyente, cuando la persona viene a Cristo y le entrega su vida. El Señor no solamente nos salva, el Señor nos da el poder para vencer el pecado a nosotros. Por eso es que cuando nosotros pecamos ya lo hacemos por voluntad, porque nosotros tenemos el poder de decir al pecado no. El Señor vino y le quitó el poder que el pecado tenía, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque pues intento servir a Dios, pero no puedo. Pero ahora, cuando usted es regenerado, cuando usted es redimido, cuando usted es comprado con la sangre de Cristo, ahora no solamente el Señor lo salva del pecado antiguo, sino lo salva también del pecado presente. Le ha quitado el poder al pecado. El pecado ya no puede enseñorearse de una persona que le ha entregado su vida a Cristo. Ya no tiene la autoridad sobre usted. Usted tiene el poder de decidir sí o no. O sea, no solamente fuimos perdonados del pecado pasado, nos da la victoria del pecado presente. Porque el plan de Dios es que nosotros vivamos en santidad, ¿verdad? Lo que decía ahorita el hermano, sí, pues Dios es santo, pero también quiere que nosotros lo seamos. Entonces, por eso es que, hermano, el diablo, los demonios, ya no, una persona que vive en santidad, dígame, ¿qué daño le pueden hacer? A menos que Dios se lo permita, a menos que lleguen a una tregua entre Dios y el diablo, y a ver, te lo voy a prestar unos días para que le des una trapeadilla a ese hermano, que se ponga las pilas. Pero él ya no puede. De hecho, recuerde cuando el diablo le pidió permiso a Jesús para poder zarandear a Pedro. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que nosotros somos salvos, pasamos a ser propiedad de Dios, y el diablo ya no puede llegar y hacer guerra con nosotros como se le dé su gana. No, ya somos propiedad de Cristo, y para poder él tentarnos a nosotros, él tiene que pedir permiso primero con el jefe, ¿verdad? Él tiene que pedir primero. Por eso es que usted tiene que estar firme. ¿Dónde? En la salvación. Estar seguro de su salvación. Vivir como un creyente salvo. Porque si usted dice soy creyente pero vive como perdido y dice que es cristiano, usted se anda metiendo en los terrenos del enemigo, y dice el enemigo: andas en mis terrenos, mijo, ¿verdad? Necesitamos nosotros, pues, hermano, mantenernos en ese caminar. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, versículo número 18. Si le dije Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo número 18. Aquí es donde le está dando la encomienda del ministerio el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y le dice cuál es su misión. ¿Cuál es la misión de Pablo? Ábreles los ojos. Ábreles los ojos para que se conviertan ¿de dónde? Y del poder. O sea, hermano, una persona que no se ha convertido al evangelio está bajo poder del diablo, está bajo poder de los demonios, está bajo poder del maligno. Y de ahí es de donde Dios quiere sacarlo. De ahí es donde Dios quiere, hermano, hacer la obra en la vida de esa persona, cambiarlo de una posición de perdido a salvo, sacarlo del poder de influencia del diablo al poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Sí, hermano. Pero si nosotros, siendo salvos, todavía queremos pisar los terrenos del enemigo, pues hay que tener cuidado. Hay que mantener pues firmes en esa salvación. Dice: por la fe que es en mí, para perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Entonces está hablando de una salvación que presente y de una salvación futura, porque al final de cuentas, hermanos, solamente los que son salvos entrarán, hermano, a las moradas eternas, a la nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Esa es la etapa pasada de la salvación. Pero ¿y la etapa presente? La etapa presente tiene que verse de cómo vive usted su salvación, cómo vive usted su cristianismo. Le dijo el Señor Jesucristo, le dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Qué quiere el Señor ver en nosotros? Tenemos que reflejar a Cristo en la vida cristiana, hermanos. Tenemos que reflejar a Cristo. ¿Sabe que el demonio nunca le va a huir a un cristiano carnal? Él le va a huir a un cristiano que refleja a Cristo. ¿Me entienden? Ni se le acerca, porque él sabe que el Cristo que murió en la cruz vive en esa persona y él sabe que no le puede hacer frente en ningún momento. ¿Me entiende? El creyente debe estar bien firme en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en la iglesia, no. De modo que si alguno está en tal denominación, tampoco. El Señor dice, de manera que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo es estar ¿qué? Completamente rodeado, lleno en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor dijo, aquel que ama padre o madre o hermano o hijo más que a mí, no es digno de mí. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Nuestra vida debe estar saturada de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente manifiesta a Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, huele a Cristo, refleja a Cristo, no hay demonio que se le acerque. Amén. No hay otra forma. Solo el poder de Jesús puede vencer los poderes diabólicos y perversos. Entonces, la salvación en la etapa presente, hermanos, los creyentes deben vivir bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, hermanos, querían irse a predicar ya las buenas del reino, el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque Jesús sabía, hermano, que en la condición en que ellos iban a ir y que, hermano, no iban a poder combatir contra los poderes diabólicos de aquel tiempo. Entonces era necesario ir preparado, ir capacitado. El creyente de hoy en día necesita de la llenura del Espíritu Santo para poder vencer todo aquello que el enemigo venga sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo, bien claramente en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, les dijo, no os embriaguéis con vino, porque eso lleva a la disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Me entiende? No podemos nosotros darle rienda suelta a la carne, ¿entiende? Y dejar la parte espiritual, hermano, que se debilite. Es todo lo contrario. Hay que dejar que la parte carnal se debilite y que la parte espiritual esté fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Un comentarista dijo, y muy acertado, dijo, el libro de los Hechos de los Apóstoles debería de haberse llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que los apóstoles hacían era por el poder del Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Lo hacemos por medio de Él. Hay cosas bien curiosas en la vida del ser humano. A veces yo me siento muy bien espiritualmente, hermano. Y no pasan muchas cosas. Y a veces me siento como que digo, caray, como que me siento muy débil espiritualmente. Y a veces Dios se glorifica de una manera increíble, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que por allá por el lado de la Sierra de Durango, de donde soy originario, ese día pues tenía que predicar y no me sentía muy bien físicamente y tenía que predicar, así que
De esas veces que uno predica de mala gana. Lo que sea, los hermanos. No me siento bien. Lo que caiga. Entonces, estábamos en el culto y llegó una de las hermanas que tenía muy poco de haber conocido el evangelio y llegó así como hasta con una pañoleta en su cabeza y yo lo presentí. Dije, van a querer que ore por ella. No tengo ganas de orar por nadie. ¿Verdad? De esas veces que uno como pastor también se desanima, hermano, y anda uno medio así de repente. Y sí, dicho y hecho, se acaba el culto y ya se acerca una de las hijas de la hermana y me dice, pastor, es que pues mi mamá está muy enferma, tiene años padeciendo de dolor de migraña y le molesta la luz, le molesta el ruido, se la pasa encerrada en un cuarto oscuro y pues ya el dolor ha sido muy intenso. Y pues dije, pues bueno, vamos a orar. Dije, ahorita oro ya que se vaya a su casa, ya que me deje en paz, ¿verdad? Así que cuando ella pasó y yo comencé a orar por ella, mire, hermano, pasó algo increíble. Yo empecé a sentir aquí en mi pecho caliente, como bien caliente, y algo que se me movía caliente aquí. Dije, ¿pero qué me está pasando? Pero era como un fuego, hermano, aquí adentro que me quemaba. Y luego empecé a sentir que eso caliente empezó a moverse por mi mano y empezó a salir por la mano y se empezó a ir por la mano. Y cuando salió, la hermana salió así, hermano, como 2 metros, 3 metros hacia allá. ¡Fum! Un poder que la aventó. Yo mismo me asusté, dije, no se va a golpear la hermana. ¿Qué cree? Ese día Dios la sanó y jamás ha tenido problemas de migraña y todavía vive para testimonio. ¿Qué quiero decirle? Si no es el poder de Dios, no vamos a poder lograr nada en esta vida. Y si usted piensa que solamente con venir los domingos y toda la semana dedicarse a checar sus redes sociales y a dedicarse allá y acá al paseo y llegar aquí casi a medio culto, si usted cree que así va a enfrentar los poderes del enemigo, le voy a decir algo, está equivocado. No se logra así. Hay que consagrar nuestra vida a Dios, hay que buscar a Dios en oración, hay que buscar a Dios en ayuno, hay que alimentarse con la palabra del Señor, porque de otra manera no lo vamos a poder lograr. Y a veces el enemigo quiere que usted viva una vida tibia, una vida cristiana a medias, ¿me entiende? Queriendo engañar a otros y engañándose a usted mismo. Necesita usted entregar completamente su vida a Cristo. El Señor dijo, ¿verdad?, claramente, que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Con el diablo no se puede negociar. No, señor. Al diablo se le truenan los dedos y vámonos para afuera. Pero si usted no tiene esa autoridad para hacerlo, usted va a tener problemas. Entonces, necesitamos estar bajo dirección del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14 lo dice. Necesitamos vivir bajo dirección. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo os guiará, ¿verdad? Él os va a guiar. Él es el maestro, Él es el guía. Pero no solamente eso, Él les recordará. También necesitamos pues el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Vivir separados del pecado, de esta perversa generación, y servir al Señor con todo nuestro corazón y tomar las armaduras necesarias para salir vencedor. Mire lo que dice 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. Aleluya. Versículo número 17 me parece. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
¿Sabe, hermano, que cuando hay pecado, el pecado le da derecho al diablo? ¿Qué fue lo que le dio derecho a Satanás en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Automáticamente a Adán le entregó todo el derecho a él. ¿Por qué cree que acá después, cuando Jesús es tentado en el desierto, él se atrevió a ofrecerle los reinos del mundo? Porque ya eran de él. Dijo, a mí me fueron entregados. ¿Y cuándo se le entregaron? Pues en el huerto del Edén. Cuando usted vive en pecado, automáticamente usted le abre la puerta. Hermano, no hay cosa peor en la vida cristiana que los pecados ocultos. Eso es lo que hizo perder al pueblo de Israel, hermano, cuando iban a conquistar la ciudad de Ahí. Cuando Acán, hermano, tomó de lo que no debería haber tomado. ¿Y qué hizo con lo que tomó? Lo escondió bajo la tienda. Los pecados ocultos, hermanos, son los más terribles. Por eso es que el Señor dice claramente que nosotros no debemos ocultar nuestros males, no debemos ocultar nuestros errores, debemos confesarlos. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermano, entonces uno ya no peca. No, sí, pues sí la regamos, ¿a poco no? Pero no se quede ahí. No trate de tapar el mal que hizo. Confiéselo a Dios y que Dios le perdone y que Dios le limpie de todo pecado y toda maldad y toda iniquidad. Yo todos los días que oro, yo le digo, Señor, perdóname por lo que debería hacer y no lo hice, hasta por eso. Dijo el salmista, además, líbrame de mis pecados que son ocultos, de los que ni siquiera me doy cuenta que cometí. O sea, tengo que vivir en ese ambiente de limpieza, de santidad, porque en cualquier manchita el enemigo de ahí se agarra. A nosotros nos invitan mucho a orar por situaciones espirituales. Le digo a mi esposa, ¿tú crees vamos a ir contaminados? Pues ¿a qué hacer el ridículo? Tenemos que ir. Y siempre que se trata, venga a orar porque hay una persona que está endemoniada, y venga a orar porque oiga, y es terrible. A veces le toca a uno ir a hogares donde los objetos se mueven y los vidrios se rompen de las ventanas y hay poder en Cristo, y percibes el ambiente del enemigo, hermano, y llegas a los hogares y ves los hogares destruidos, ves las familias, hermano, arruinadas terriblemente. ¿Cómo es que el diablo puede entorpecer al ser humano, arruinarlo, acabarlo de una manera terrible, y que nadie pueda hacer nada? Por más que el cura vaya y eche agua bendita y reza en el rosario y lo que sea, no ha servido de nada. Tremendo. Pero llegas con el poder del Señor y nomás les das las órdenes a los demonios, órale, fuera de aquí, y tienen que salir como perros, hermano. Pero hay que pagar un precio, hermano Josa. Se paga un precio. Nosotros hemos tenido que irnos por allá. Hay un ranchito y nos vamos allá 3 días, hermano, en seco. 3 días de ayuno y oración, sin agua, sin comida. Y allá nos metemos en la presencia del Señor, porque sabemos que el terreno donde nos tocó trabajar es un terreno difícil, y que si no te preparas espiritualmente, el enemigo te rebasa, ¿me entiendes? Entonces tienes que vivir estándares espirituales, hermano, por encima del poder del enemigo, para poderlo, hermano, combatir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No puedes de otra manera. Qué tremendo. La etapa futura de la salvación, ¿cuál es, hermano? Es el estado eterno del creyente. El Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y mientras usted viva en la vida cristiana, usted no crea que todo le va a salir a pedir de boca. No, Señor. Y cuando usted intente, que usted diga, hermano, pues yo estoy medio pasivo, pero me voy a echar ganas.
Me voy a meter a ayunar y a orar. Prepárese, porque cuando usted se quiera meter en ese terreno, usted va a empezar a ser atacado de diferentes frentes. Y hay gente que dice: ay, hermano, yo mejor ya ni oro, porque cuando yo oro tengo más problemas. ¿Ah? ¿Y por qué pasa, Señor, que cuando yo quiero intentar ayunar o hacer algo es cuando se me vienen malos conflictos? Obvio, porque al diablo le gusta que permanezcas así, porque él sabe que si logras salir de ese nivel espiritual mediocre en el que estás y te vas a un nivel de más excelencia, a él no le conviene en lo más mínimo. Él va a tratar de frenarte, de detenerte, decir: este se nos está saliendo, ¿me entiende?, del lugar donde lo pusimos y es peligroso, así que atáquenlo. Y hay muchos que bajan la guardia y dicen: mejor así como estaba mejor. Pues sí, al diablo le conviene. Hay que servir al Señor, hermano, y hacerlo de la manera correcta. ¿Qué incluye, hermano, el estado eterno? Primero, la liberación de la ira venidera. ¿Qué viene en el futuro? Viene la gran tribulación, viene la aparición del anticristo, vienen los juicios de Dios de Apocalipsis. Pero Dios dice: ok, a los que yo redimí, yo ya pagué por ellos, yo ya derramé mi sangre por ellos, ellos no pueden pasar por ahí. ¿Me entiende? Hay muchos cristianos que todavía creen que ellos van a ir al juicio del trono blanco para ver si se van a salvar o no. No, señor, nosotros ya no vamos al juicio del trono blanco. Ya no, nosotros vamos a ser ¿qué? Arrebatados, dice la palabra del Señor. Dice en la primera carta a los tesalonicenses que nosotros vamos a ser ¿qué? Arrebatados, ¿verdad? Y nos encontraremos con el Señor, ¿dónde? En el aire, en las nubes. Antes de que aparezca al personaje del anticristo, antes de que venga la gran tribulación, antes de que vengan los juicios divinos, la iglesia se va de esta tierra. ¿Me entiende? El Señor nos salvará de la ira venidera. Eso lo dice la palabra, y no se lo voy a leer. Viene en primera carta a los tesalonicenses 1:10. Así que, ¿qué es el estado eterno? El Señor nos va a liberar a nosotros. Dice que no nos vamos a adelantar a los que ya durmieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, ¿verdad? La palabra arrebatamiento viene del original griego, que quiere decir arpazo. La palabra arpazo quiere decir llevar con precipitación, ¡fum!, rápido. Pero antes de que venga el rapto, va a haber una situación, hermano, crítica en el mundo. Por decir, si el Señor viniera de aquí a una semana, nos va a tocar experiencias desagradables a nosotros, porque casi vamos a estar yéndose a la iglesia y aparece el personaje. Ya todo va a estar preparado, todo va a estar listo. Nos va a tocar ver a nosotros los principios de aquello, pero no vamos a estar ahí. El diablo ya se está, ¿verdad?, saboreando así a esos hermanitos. ¿A cuándo voy a agarrar aquí? Y cuando él piensa que apenas nos va a hacer daño, en un abrir y cerrar de ojos desaparecemos de este planeta. ¿Sí o no? Claro que sí. Así como se fue Enoc, así como se fue Elías, así como se fue Cristo, así como fue arrebatado Pablo hasta el tercer cielo. Así. Iba a decir así como fue la Virgen, pero no, ella no fue arrebatada, ¿verdad? Okay. Pues dicen que se fue en espíritu y alma, pero no hay registro. Correcto. Entonces, otra de las cosas es que vamos a participar de la gloria de Dios, hermano. Nuestros cuerpos mortales van a ser ¿qué? Transformados en cuerpos celestiales. O sea que este cuerpo el cual usted y yo cuidamos mucho, este cuerpo no tiene la capacidad para poder vivir en las moradas eternas, no tiene la capacidad. Así que Dios, ¿qué va a hacer? Va a transformar ese cuerpo. Por eso Pablo dice: la carne y la sangre no heredarán, ¿entiende?, el reino de Dios. ¿Qué hace Dios? Transformar el cuerpo
para que ese cuerpo esté habilitado para poder vivir en las moradas eternas. Entonces dice que los creyentes van a ser recompensados. Ahí es donde se va a realizar lo que se le llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recompensar a todos aquellos que han trabajado en la obra de Dios y que a través de su trabajo han logrado que el reino de Dios se expanda por el mundo entero. Dios recompensará todo lo que usted haga para la obra del Señor. Oiga, dice que hasta un vaso de agua tiene recompensa, ¿o no dice eso la Biblia? Por eso a mí hasta 1 litro de agua me dieron, ¿verdad? Dice, un vaso de agua será recompensado. Entonces, hermano, no sea flojonazo y sírvale al Señor. Dele a Dios lo que tenga que darle. Dele su tiempo, dele sus talentos. ¿Me entiende? Ejercite sus dones, trabaje para la obra. No sea pasivo en ese aspecto, porque de nosotros depende. Nosotros somos responsables de que el reino de Dios se expanda ahora o se detenga. Nosotros estamos allí en la iglesia organizando un campamento de jóvenes ahora para el día 10, 11 y 12 de agosto. Ya estamos. ¿Hemos recibido oposición? ¿Para qué le platico? En esa zona donde estamos nunca se ha hecho una campaña evangelística. En esa zona nunca se ha hecho un evento de ninguna índole. ¿Me entiende? Y nosotros nos hemos atrevido a hacer cosas que se extienda el reino de Dios. Pues ahorita ya hemos sabido que vienen hasta de Tamaulipas, de Zacatecas, de Guanajuato, algunos que han oído que hay, que van a venir. Y ya, yo le dije a mi hija, ya estoy hasta asustado, ¿verdad? Porque pensando con unos 50 que vengan, ya estamos sacando un cálculo de arriba de 100. Necesitamos, hermano, trabajar para la obra del Señor. Por eso dijo, el que venciere hasta el fin, ¿verdad? El que venza hasta el fin, este será salvo. Qué tremendo. La salvación final está asegurada para los cristianos. ¿Sí o no está asegurada? Sí está asegurada. Si permanecemos en Cristo, la salvación está asegurada. ¿Cuál es la tarea de Satanás y los demonios? La tarea del enemigo, hermano, es que no quiere que usted experimente salvación. Primero, que la gente no se salve. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El diablo no quiere que usted experimente salvación. Número 2, el enemigo no quiere que, hermano, progrese en el camino de la salvación. Él le va a tratar de estorbar. ¿Usted ya es salvo? Bueno, él va a tratar de estorbarlo y estorbarlo y estorbarlo de una u otra manera, distraerlo, atacarlo de una u otra forma. Allí en Villaralgo ya los satánicos ya nos tienen en la mira. ¿Y por qué? Porque les andamos estorbando a ellos, les andamos obstruyendo el trabajo. ¿Y ese flacucho que anda ahí, quién es o qué? ¿Verdad? A ver. Y empiezan, hermano, las batallas, ¿verdad? Entonces el enemigo, ¿qué va a tratar? De estorbarlo para que usted no logre. Y de que si usted sea cristiano, pues por lo menos que no disfrute su vida cristiana. Porque el diablo sabe que no lo puede destruir, pero dice, si lo puedo hacer infeliz, lo voy a hacer infeliz toda su vida. ¿Ah? Porque él sabe que no puede hacernos nada. Él no puede robarnos la salvación, no nos la puede quitar. Pero dice, si le puedo hacer la vida pesada, se la voy a hacer la vida pesada todos los días de su vida. Que vive un cristiano amargado, ¿verdad? Y tercera, es que el diablo no quiere que usted disfrute la presencia de Dios en la eternidad. Qué tremendo. Hay 3 cosas por las cuales el diablo lo aborrece a usted. 3 cosas. ¿Quiere saber por qué lo aborrece? ¿Me puedo bajar? El diablo lo aborrece a usted por 3 razones. La primera,
Porque usted refleja la imagen de Dios. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y su intento de él es distorsionar la imagen de Dios que usted refleja. Que usted se parezca más al mundo que a Dios. Ve a un creyente reflejando a Dios y eso le causa furia. Y por eso es que mucha gente vemos perdida, hermano, con una identidad distorsionada, porque el diablo se ha encargado de hacerlo. Número 2, lo aborrece a los cristianos, hermano, porque nosotros somos inferiores que a él. ¿Sabía eso? ¿Cómo que somos inferiores? Sí, dice que nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Y él era el mero mero, ¿verdad? Fuimos hechos poco menor. Y él lo que no acepta, lo que no tolera, lo que le hace, hermano, biliar grandemente, es que seres inferiores a él tengan poder sobre él. No lo puedes tolerar eso. Que cuando el creyente va y le dice en el nombre de Jesús, fuera de aquí, él tiene que obedecer, él tiene que sujetarse. Aleluya. No le gusta eso. Y por eso es que aborrece a los cristianos. Y por eso es que lo quiere tener así todo pachurrado. Y él, sí, déjalo que alabe al Señor, pero aquí lo tenemos bien jalado. Tercera cosa, ¿a qué aspiraba él, hermanos? A ser como Dios y sentarse en el trono de Dios. Pero no lo logró. Lo votaron. Pero usted y yo estaremos un día en el lugar que él tanto deseó y no lo alcanzó, y nosotros como seres inferiores estaremos en la presencia de Dios por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Así que, hermano, sírvale al Señor con toda enjundia, con todo ánimo. ¿Me entiende? Algunos, yo sé que ustedes, el enemigo los está tratando de... Sí, hermano, porque eso es normal. Lo anormal sería es que el diablo lo ignorara. Eso sería lo anormal, ¿verdad? Y si lo ignora es porque ya lo tiene ganado. Ese es de nosotros, ahí déjalo. Además es el que nos ayuda ahí en la iglesia a armar lío, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ese es nuestro colaborador. No, hay que ponerse en contra de él, hermano. Y una de las cosas es que soy salvo, esa es mi postura, ¿verdad? Esa es mi posición de hijo de Dios. Soy salvo por gracia en Cristo Jesús, y esta salvación no me la quita nadie. Si no me la quita Dios, tú menos, diablo, me la puedes quitar, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede acusar a los escogidos. ¿Quién los condenará? Nadie. Cristo es el que murió, ¿verdad? Entonces, nadie puede quitarnos salvación y nadie puede hacernos absolutamente nada mientras estemos nosotros en la posición correcta, ¿me entiende? En la entrega correcta en Cristo Jesús. Póngase de pie esta tarde. Yo, ¿sabe qué quiero hacer? Santo poder de Cristo. Eres majestuoso, eres poderoso, sin igual, sin igual. Eres majestuoso, eres poderoso, sin igual, sin igual. Tu reina. Tú reinas, Dios, y eres majestuoso.